Pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Hoy tenemos el privilegio de contar con la participación de Javier Benítez, que es doctor en biología por la Complutense, pero bueno, tiene un currículum que ya decía, voy a resumir mucho. Él empezó, o por lo menos trabajó tiempo A en los servicios genéticos de la Paz y de la Fundación Jiménez Díaz. Después pasó al CENIO, que es donde está ahora dirigiendo el programa de genética del cáncer humano. Tiene como 400 publicaciones, ha dirigido 21 tesis doctorales, en fin, es toda una eminencia en el tema. Y ahora mismo su línea de investigación, que yo creo que es de los que nos va a hablar esta tarde, tiene, yo por lo menos he entendido, tenía dos vectores básicamente, ¿no? Una, investigar la base genética del cáncer hereditario, y la otra, tratar de identificar algoritmos técnico-moleculares que permitan estratificar a la población por los perfiles de riesgo. Muy bien. Pues nada, estamos deseando irte, Javier, así que bienvenido. Pues, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ti por la presentación y muchas gracias a todos los que formáis la Fundación y especialmente a Julio Mora, que no sé dónde anda, porque él ha sido el promotor de esta charla. Y bueno, y debo decir que para mí es una sorpresa encontrarme con este público, con muchas caras conocidas, amigos de hace 40 o 50 años de la universidad, y por supuesto con gente tan joven y con gente tan sólida como sois el resto. Bueno, yo he escogido este título de charla, de si es hereditario el cáncer, porque estoy convencido que si os pregunto si es hereditario el cáncer, muchos de vosotros me vais a decir que sí y muchos otros me vais a decir que no. Entonces, pues para tratar de explicaros un poco esta dualidad que tiene el cáncer. Pero antes de eso, quería presentaros muy brevemente el centro donde estoy trabajando, que es el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, que es una fundación pública que se inauguró en el año 2002 y que pertenece al Instituto de Salud Carlos III. Está ubicado en el campus del Carlos III, que es donde están las 4 torres, para centraros, donde está el hospital Carlos III, el antiguo Hospital del Rey, y que realmente pues, cuando se rehabilitó este edificio había una serie de edificios. Es un sitio precioso para pasear, por cierto, y yo creo que muy desconocido para todo el mundo. Esto estaba lleno de edificios que estaban derruidos, y entonces este fue el primer edificio que se rehabilitó, y a partir de ahí pues, se han ido haciendo diferentes centros nacionales en ese campus. Y bueno, este es el antiguo Hospital de Tuberculosos de Madrid. Tiene otra parte simétrica en el otro lado, y lo que se hizo fue poner un adendum aquí, un módulo para completar el edificio. Y consta de 6 programas que están divididos en 3 áreas. Uno que es de investigación básica, donde bueno, pues los investigadores se dedican a tratar de entender las bases moleculares del cáncer, el origen del cáncer, el desarrollo, etc. Un área de investigación translacional, donde se encuentra el programa que yo dirijo, que es el Human Cancer Genetics, y el de investigación clínica, el Clinical Research, que es un programa que lo que hace es tratar de que los descubrimientos que se van haciendo se puedan trasladar a la práctica clínica. Y un tercer área de innovación que incorpora la biotecnología. Se trabaja en desarrollos tecnológicos, implementar los desarrollos tecnológicos que van surgiendo, y la búsqueda de dianas terapéuticas. Básicamente ese es el conjunto. Y bien, pues el esquema va a ser brevemente una introducción muy cortita a conceptos generales del cáncer humano, lo mismo para el cáncer hereditario, los problemas y desafíos que representa el estudio de este tipo de cáncer, cómo están cambiando las nuevas tecnologías el escenario de conocer pues, todas las bases genéticas que dan lugar al desarrollo de este tipo de cáncer, y luego el escenario que nos estamos encontrando de cara al futuro. Es el paso de la medicina diagnóstica hacia la medicina preventiva. Eso pondré una diapositiva o dos sin más
pero para que veáis un poquito hacia dónde vamos. Bueno, esta diapositiva representa lo que es la composición de nuestro genoma. Tenemos 23 pares de cromosomas, donde se albergan los 23.000 genes que constituyen toda la base de nuestra información genética. Y estos 23.000 genes están albergados en el edificio de los cromosomas, que tenemos 23 pares, porque uno procede de nuestro padre y otro procede de nuestra madre. Y de manera que tenemos un 50% de información genética paterna y un 50% de información genética materna. Y estos cromosomas se encuentran en condiciones normales, totalmente desesterilizados, formando lo que conocemos como el nombre del ADN o del DNA. Y todo ello está albergado y ubicado en el núcleo de la célula. Entonces, el núcleo de la célula está continuamente en división y tiene una o dos divisiones diarias, y el objetivo de esa división es ir regenerando todas las células que van muriendo pues, a lo largo de las distintas funciones que tienen que realizar. Y en todo ese ciclo celular, el DNA está totalmente desespecializado, excepto en una fase del ciclo que es la metafase, donde se condensa extraordinariamente el DNA hasta dar esta estructura de cromosomas que es ya visible al microscopio, se puede ver muy bien al microscopio. Pero esto es una etapa que dura muy poco tiempo, dura minutos escasamente. Bien, el DNA es donde están nuestros genes. El DNA constituye nuestros genes y tiene distintos elementos, está formado por distintos elementos, pero digamos que el elemento base van a ser las bases nitrogenadas, que son 4 bases nada más: la adenina, timina, guanina y citosina. Y esas 4 bases van a ir repitiéndose a lo largo de los 3.000 millones de pares de bases, que es lo que constituye nuestra información genética. Y esas 4 pares de bases se van combinando de 3 en 3, de manera que cada triplete de bases va a dar lugar a un aminoácido específico, y el conjunto de aminoácidos que se va formando va a dar lugar a una proteína, y esa proteína va a ser la que tenga la función determinada y concreta en el organismo. En esta diapo sería lo que es la estructura y lo que es el código, nuestro código genético de lectura, con todas las bases. Como veis, es siempre repetición de las mismas 4 pares de bases: la timina, la citosina, guanina y adenina por ahí. Pero también veis como cada 3 pares de bases da lugar a lo que es un aminoácido, y luego todo ese conjunto de aminoácidos va a dar lugar a la proteína, que es la que tiene ya la función específica y determinada. Puede estar relacionado con el color de los ojos, o puede estar relacionado con el color de la piel, o con alguna enfermedad de tipo genético más o menos severa o sin grandes consecuencias. Pues con este esquema es fácil que entendáis que cualquier alteración, cualquier mutación que se produzca en alguna de estas bases puede tener consecuencias en el producto final. Y porque, por ejemplo, si hay mutaciones puntuales, que os he pintado aquí 3 escenarios: uno en el que se cambia la adenina por una guanina, me parece que es, y no produce ningún cambio de aminoácido, es el mismo, la leucina se mantiene. Pero sin embargo, en estas otras, con este otro cambio de una adenina hacia citosina hacia una guanina, pues existe ya un cambio de aminoácido, que es la asparnina, ya me saldrá. Y también puede ser que este otro cambio, esta guanina, que es el molde frente a este cambio de aquí, timina, dé lugar a un codón, lo que llamamos un codón stop, y separa el código de lectura. Y a partir de ese momento ya no existe ninguna síntesis proteica, esto se queda detenido aquí, y obviamente las consecuencias que va a tener es que esa proteína no va a tener ninguna función, porque prácticamente va a codificar un pequeño fragmento y luego el resto no va a existir, ¿no? Hay otros tipos de alteraciones ya más groseras, que pueden ser deleciones de 1 o de 100 o de 1000 pares de bases,
inserciones exactamente igual, y la consecuencia final es que finalmente cuando se produce algo de esto, como se corre todo el código de lectura, los tripletes se van corriendo, pues aparece más tarde o más temprano un codón stop que interrumpe la lectura y que interrumpe lo que es la interpretación y el resultado final de esa proteína. Bueno, pues esto es lo que ocurre en las células y ocurre continuamente, que hay distintos agentes, virus, radiaciones, agentes químicos, factores hereditarios, que van a generar mutaciones en el DNA de las células, de cualquier célula. Y bueno, pues cuando se produce una mutación, puede ser que esa mutación la corrija sin ningún tipo de problemas la célula, porque hay mecanismos para reparar el daño genético, pero puede ser que no se repare y que entonces vaya adquiriendo, la célula sigue dividiéndose y va adquiriendo mutaciones nuevamente en el DNA. Y llega un momento en que estas mutaciones no tienen ya ningún tipo de competencia, por así decirlo, con respecto a lo que es una célula normal. Tienen una mayor capacidad proliferativa, muchas de ellas pierden la capacidad de ir hacia muerte celular, y estamos ya en una segunda fase, que es una proliferación ya muy anormal y una desdiferenciación de la célula, y es cuando tenemos ya todo un conjunto no solamente a nivel interno de alteraciones celulares, sino que también aquí en esta etapa es cuando ya se ve desde el punto de vista clínico, es cuando se observan evidencias clínicas de la enfermedad. Luego ya sigue todo el resto del proceso, con la infiltración, metástasis, etc. Es decir, que como veis, no se trata de un proceso que sea de la noche a la mañana, sino que es un proceso que dura mucho tiempo, puede durar muchos años, y el ejemplo quizá que todos conocemos mejor es el del fumador de tabaco, ¿no? Empezamos a fumar a los 16, 17 años, empezaría en esa época pueden empezar a aparecer estas mutaciones, y luego tarda una serie de años en que la célula vaya acumulando, se vaya desdiferenciando, vaya desplazando al resto de las células normales, hasta que finalmente al cabo de los 30 años o de los 40 años pues aparecen ya las evidencias clínicas de la enfermedad. Bueno, aquí está un poco la frecuencia y la distribución de los distintos tipos de cáncer. Veis que tanto para mama como para próstata, pues aproximadamente son los cánceres más frecuentes en las mujeres y en los varones, y eso representan alrededor de un 30%. El pulmón más o menos es un 13%, 12%, están muy parejos, y lo mismo ocurre con colon, que son los 3 tipos de cánceres, los 4 tipos de cánceres más frecuentes. Y luego el resto, pues son ya cánceres menos frecuentes, con una frecuencia mucho menor, hasta llegar finalmente al páncreas, que es el menos frecuente, pero también es el más agresivo y es el que más muertes produce. Estos son datos de Estados Unidos de hará aproximadamente 7 u 8 años. Y en ese momento había como 1.300.000 casos anuales de cáncer en Estados Unidos. Y esto trasladado a nuestro país en ese momento era con un cero menos, aproximadamente unos 130.000 casos de cáncer. Pero se estima que para este año, el 2020, debe haber aproximadamente unos 220.000 casos de cáncer anual. Bueno, tipos de cánceres, y fijaros la distribución, cómo los clasificaríamos. Realmente la mayor parte de todos ellos los vamos a clasificar como cánceres esporádicos. Pero tenemos aquí un pequeño porcentaje de cánceres, que es este 5%, que le llamamos hereditarios. Les llamamos hereditarios porque aparecen distintos individuos con cáncer dentro de una familia en distintas generaciones, mientras que aquí prácticamente siempre va a ser un cáncer en la familia, o quizá un segundo cáncer, pero ya a una edad más avanzada, en otras generaciones, etc. Y luego hay un tercer grupo que es realmente muy complicado de clasificar y de estudiar y de conocerlo desde el punto de vista genético, que es lo que llamamos las familias con agregación. No son cánceres hereditarios, porque no siguen, ahora veremos el modelo clásico de un cáncer hereditario, pero son familias en las que aparecen distintos individuos con cánceres que a lo mejor no tienen nada que ver entre sí,
pero que son cánceres que aparecen a una edad ya más tardía, a los 60, 70, 80 años, mientras que en los casos hereditarios pues la edad de aparición es mucho más precoz, como vamos a ver ahora. Esto sería un pedigrí o un árbol genealógico de un cáncer hereditario de los que, si tienes un árbol de estos, pues no tienes ninguna duda que estás ante un cáncer hereditario, pero no son así todos, no sé si afortunadamente o desgraciadamente, porque por las complicaciones que tiene la identificación de lo que pueden ser familias con un cáncer hereditario. Pero este es un buen ejemplo para ver las características que adornan el cáncer hereditario. Como veis aquí, bueno, estos dibujos son universales. Los cuadrados significan varones, los círculos significan mujeres, y cuando hay una rayita como aquí, pues quiere decir que está fallecida la persona. Y son universales, se utilizan en Estados Unidos, en China, en España, porque es una forma de, cuando se publican cosas, tener claro qué es lo que se está viendo. Bien, aquí en este tipo de cánceres lo primero que llama la atención es que hay varias generaciones en las que siempre hay algún miembro afectado por cáncer. Y esto es porque en líneas generales sí van a seguir un modelo de herencia que llamamos dominante. Y llamamos dominante precisamente porque se va transmitiendo, hay un gen alterado, un gen que en este caso llamamos un gen de alta penetrancia, porque basta con la mutación de ese gen para que pueda desarrollarse el tumor. Y es un gen que se va transmitiendo de una generación a otra. Se va transmitiendo de una generación a otra porque basta con que uno de los dos genes, acordaros de los dos cromosomas, pues los cromosomas tienen siempre dos genes, uno materno y otro paterno, basta con que uno de los dos genes esté alterado para que se desarrolle el tumor. Y a la hora de transmitir nuestra dotación genética a la siguiente generación, pues por ejemplo, esta persona van a tener un 50% de probabilidades de heredar el gen alterado. Entonces, por eso es muy fácil que se vayan viendo las distintas generaciones, porque siempre va a haber un 50% de probabilidades de heredar el gen alterado o de heredar el gen sano por la vía de la misma persona. Otro de los aspectos interesantes es que la edad de aparición de la enfermedad es bastante más precoz que en el cáncer esporádico, por llamarlo de alguna manera. Habitualmente es una década antes, es decir, si en cáncer de mama estamos hablando que una mujer a partir de los 50 o 55 años se incrementa la tasa de cáncer de mama, pues aquí estamos hablando de que por término medio va a estar en torno a los 40 años, es decir, hay una anticipación en ese sentido. Y es lógico porque a diferencia del cáncer esporádico, ya nacemos, desde el momento del nacimiento tenemos ya un gen de estas características que está alterado, y ese gen tiene una función que no está realizando correctamente, de manera que por eso existe esa aparición más precoz. Cuando el cáncer es de un órgano par, como pueden ser las mamas o los riñones, es muy habitual es muy frecuente que el cáncer sea bilateral y que no solamente afecte a una mama o a un riñón, sino que primero aparezca en una mama y al cabo de unos años, por término medio en el caso del cáncer de mama es a los 5 años, pues pueda aparecer un segundo tumor en la mama contralateral. Esto también es lógico siempre pensando que ese gen está alterado desde el nacimiento y que la malfunción está continuamente realizándose, ¿no? Bueno, va a afectar a diferentes miembros en la familia, pues como veis aquí, puede haber la presencia de otros cánceres que pueden estar asociados. Aquí en el cáncer de mama, por ejemplo, es muy frecuente el cáncer de ovario también, el síndrome de cáncer y de mama hereditario. En colon, pues también es muy frecuente que aparezcan en el cáncer de colon hereditario, que aparezcan miembros con un cáncer de útero o de ovario, etc. Y luego hay un fenómeno que llamamos la penetrancia incompleta, y es que cuando, a pesar de tener un gen que es un gen de alta penetrancia y que sigue un modelo dominante de herencia, pues tenemos que hablar siempre de probabilidades. Entonces va a haber una probabilidad del 60, 70, 80% de que se desarrolle un cáncer, pero no del 100%.
por otros mecanismos que no me voy a meter ahora en ello. Y es posible que esta persona, esta persona es un portador obligado, y es un portador obligado porque su madre ha tenido un cáncer y tiene su hija que ha tenido un cáncer, luego él es portador obligado, pero no ha desarrollado el tumor por diferentes motivos, pero eso es lo que llamamos el concepto de penetrancia incompleta, pero porque vamos a hablar siempre de probabilidades en todos estos tipos de tumores y de genes. Este es otro ejemplo que os quería poner de la primera familia que se describió con un cáncer de mama hereditario. Fue la primera familia, la familia Broca, y se describió en el año 1866. Y bueno, veis, es muy parecida a lo que os enseñaba antes, pero un pelín más grande. En todas las generaciones aparecen siempre algún miembro afecto de cáncer de mama, y lo que os decía también, no sé si se ve desde el fondo, hay otros que están un poquito más oscuros, y estos son que tienen otros cánceres, y bueno, pues es la asociación también que puede aparecer de otros cánceres en estos síndromes. Y esta es una familia que estudiamos en el laboratorio desde hace muchos años y que todos los años vienen a actualizarse, o sea, actualizamos cómo está la situación en la familia. En este caso, fijaros que es un cáncer gástrico difuso. Con esto os quiero decir que todo el espectro de cánceres va a tener siempre su paralelo de cáncer hereditario, alrededor de un 5% o de un 3% o de un 2%, pero siempre o casi siempre va a haber formas hereditarias. Y en este caso los gástricos son los de amarillo. Y bueno, lo actualizamos porque, claro, ya tantos miembros, son como 6 generaciones y un montón de gente, y todos estos, pues muchos de ellos viven no solamente en otras ciudades, sino en otros países o en otros continentes. Entonces, pues no vienen a vernos habitualmente, sino que a través de una persona que es el punto de referencia, pues nos van transmitiendo la información, y así vamos digamos, agrandando y completando el árbol. Y bueno, esto es una familia de las que veíamos de cáncer de mama y de ovario hereditario. Me voy a detener un poquitín aquí porque yo creo que es de la que más o mejor conocéis, puesto por las implicaciones en los medios de comunicación que han tenido por diferentes motivos. Alrededor de un 5% del cáncer de mama tiene ese componente hereditario, y están estos dos genes, BRCA1 y BRCA2, que van a explicar hasta el 20% de las familias con cáncer de mama hereditario. Fijaos que os digo el 20%, queda un 80% que no sabemos cuál es su base genética, y sin embargo BRCA1 y BRCA2 pues bueno, fue un hallazgo fantástico en el año 1994 y 95, y la verdad es que ha servido para mucho, como ahora vamos a ver. Aquí tenéis distintas opciones, desde personas que tienen un único cáncer unilateral a un cáncer de mama bilateral. Aparece por aquí también una persona con un cáncer de ovario, y en el caso de los varones que son portadores es muy raro que desarrollen cáncer de mama, pero también hay cáncer de mama asociado a varón y asociado a mutaciones en BRCA2 concretamente, mayoritariamente. Pero pueden desarrollar cáncer de páncreas o cáncer de próstata, que en aproximadamente un 7-8% de los casos van a tener este origen de mutación en BRCA1 y BRCA2. Y bueno, ¿para qué nos sirve todo esto de saber, de conocer estos dos genes? Nos sirve sobre todo para saber quién es quién dentro de una familia. Y nos sirve para saber quién es quién porque una vez que se identifica, por ejemplo, esta es la probandus, que siempre se le señala con una flecha, porque cuando tú identificas una persona, una familia, y luego una persona en la que haces el estudio que tiene una mutación en un gen, en BRCA1 o en BRCA2, pues a partir de ese momento tienes que hacer lo que se llaman los estudios en cascada, porque lo siguiente que hay que hacer es estudiar a este señor si es portador también o no es portador, porque si es portador, pues bueno, tiene pocas probabilidades de desarrollar un cáncer de mama,
pero tiene un 50% de seguir transmitiéndolo a la descendencia. Y luego tienes que seguir pues por estas personas de aquí. Este también es el portador obligado que no sé si era el de antes o otro, que tiene ya 2 personas, seguro que es portador, pero esta persona no sabemos quién es, qué es, si es portadora o no es portadora. Y entonces, por un lado, está el conocer tu estatus y tu situación por las implicaciones que tiene de cara al seguimiento, de las probabilidades que vas a tener de desarrollar un cáncer, y segundo, por las probabilidades que tienes de transmitir el gen a tu descendencia, y que en el caso de las mujeres es más agresivo que en el caso de los varones, pero en cualquiera de los 2 casos es todo una cascada de acontecimientos que se van produciendo. Esto por un lado. Identificación de portadores, es por lo que nos interesa. Además de identificación de los portadores, nos interesa para saber cuál es la probabilidad que tienen las personas que son portadoras de uno de estos genes, la probabilidad que tienen de desarrollar un cáncer en el futuro. Y esto, la verdad, si no lo hubiéramos empezado a estudiar hace 20 o 25 años, cuando muchos oncólogos decían, pero bueno, ¿para qué se va a estudiar esto si no tienen tratamiento ni nada? Pues bueno, no tenían tratamiento hace 20 o 25 años, no sabíamos muchas cosas de BRCA1 y BRCA2, pero ahora ya sabemos muchas cosas. Sabemos, por ejemplo, que todas estas mujeres portadoras asintomáticas tienen una probabilidad del 70% de desarrollar un cáncer a lo largo de su vida. Era lo que os decía, de que no es el 100%. Y en el caso de ovario, pues BRCA1 tiene una probabilidad del 40% de desarrollar un cáncer de ovario y BRCA2 una probabilidad del 20%. Pero además de eso es muy interesante y muy importante porque fijaros aquí que BRCA1 y BRCA2 empiezan a incrementar su riesgo a partir de los 40 y de los 50 años. Y eso quiere decir que una mujer portadora puede organizar su vida familiar y de tener hijos, etcétera, porque no es necesario que se haga una cirugía profiláctica a los 30 años como se han venido haciendo, o a los 35 años o a los 40, porque ya sabemos que es a partir de los 40 o de los 50, dependiendo del gen mutado que tenga, que es cuando va a empezar el riesgo. Y que una vez que ha cumplido su ciclo de tener hijos y demás, y quiere hacerse una oophorectomía profiláctica, se la puede hacer en esta época, habiendo tenido ya su descendencia. Y además, haciéndolo ahí, pues va a disminuir el riesgo en un 50% del riesgo de desarrollar cáncer de mama en ella misma, ¿no? Va a descender un 50%. De manera que esta es otra de las ventajas de ir conociendo el porqué del interés en conocer genes alterados. Y la tercera cuestión que yo os quería comentar de ese interés es porque todos los genes de los que hablamos y de los que vamos a hablar, pues todos los genes tienen una función en nuestro organismo. Y en el caso de BRCA1 y BRCA2, la función que tienen es que son genes reparadores del DNA. Es decir, la célula se está dañando continuamente a lo largo del ciclo celular. Y los tipos de daño son muy diversos. Y para cada tipo de daño hay una pathway de genes que van a ejercer la función correspondiente. En el caso de BRCA1 y BRCA2 es reparador de doble cadena, quiere decir que esto es una cadena, es una hebra y aquí únicamente hay una rotura. En el caso de BRCA1 y BRCA2 se necesita que estén las 2 hebras mutadas para que actúe el mecanismo de reparación de los BRCAs. Pero sin embargo hay otras pathways, como digo, que en vez de reparar doble cadena, reparan cadena única, cadena sencilla. Y este es el principio de lo que ha sido el desarrollo de un tratamiento monográfico, individualizado y dirigido hacia pacientes con mutaciones en BRCA1 y BRCA2. Porque partiendo de este punto de partida, hace aproximadamente unos 15 años, se empezó a trabajar sobre ello y se empezó a trabajar porque cuando tú tienes una alteración de estas características, intervienen los genes de esta otra pathway, que es la Base Excision Repair, que es un conjunto de 50 o 60 genes,
y hay uno de ellos, PARP, que es el iniciador del proceso de reparación. Entonces, cuando hay una alteración de cadena sencilla, PARP acude a la zona donde se ha producido el daño y lo que hace es reclutar toda otra serie de genes que están también en la misma vía y que participan en esos mecanismos de reparación que suelen ser muy complejos. Entonces, cuando termina la reparación, la doble cadena ya está completa y puede seguir el ciclo celular. Ahora bien, si nosotros lo que hacemos, si por lo que sea se produce una mutación en PARP, pues cuando se produce la alteración esa de cadena sencilla, PARP no va a poder ir a reparar esa cadena sencilla ni va a poder reclutar al resto de los genes. Y entonces no va a ser posible la reparación de esta cadena sencilla. Y lo que ocurre es que, pues, por las tensiones que se producen, todas estas bridas de unión entre las dos cadenas, se produce una rotura doble, se produce una rotura que es complementaria a la inicial, y aquí es donde sí tienen que intervenir los genes de reparación de doble cadena, los genes BRCA1 y BRCA2. Si estamos ante una persona que realmente, pues, es portadora de BRCA1 o BRCA2, este mecanismo tampoco va a funcionar. Y como no va a funcionar, pues no va a haber reparación. Y como no va a haber reparación, esa célula mutada pues va a ir, se la dirige hacia una muerte celular, hacia apoptosis. Y sin embargo, a la célula que es normal y que no tiene la mutación de BRCA1 o BRCA2, pues esa célula sigue con normalidad dividiéndose. Y esto es lo que ocurre. Células normales, en condiciones normales funcionando PARP, esto sin que haya mutación, la célula normal pues lo que hace es reparar y continuar el ciclo celular, pero en el momento en que hay una mutación y no se puede reparar, BRCA1 y BRCA2 no van a ser capaces de actuar y la célula va hacia una muerte celular. Entonces, esto es un trabajo que ha durado muchos años, que empezó pues hace, como digo, aproximadamente 15 años, primero con ensayos preclínicos, luego se pasaron a estudios clínicos y finalmente pues en el año 2015 se aprobó el primer tratamiento, los inhibidores de PARP, para precisamente tratar a pacientes con cáncer de mama que fueran, cáncer de ovario en este caso, que fueran portadores de mutación en BRCA1 o BRCA2. Esto se aprobó en el 2015 para pacientes con cáncer de ovario, de carcinomas de ovario de alto grado, que representan aproximadamente el 80% de los casos de ovario, y en el 2019 se ha aprobado para un subtipo de cáncer de mama que presenta también unas características muy definidas. Y bueno, pues para el 2020 pues esperamos que vayan a salir por lo menos un par de tipos de tumores que sean candidatos a ser tratados también con estos inhibidores. Bien, bueno, yo os he enseñado, estamos hablando de mama y algunas de colon, pero la verdad es que las formas hereditarias, a pesar de ser muy poquitas, un 5% por término medio, pues afectan a prácticamente todos los tipos de cáncer, y no solamente a todos los tipos, sino a lo que llamamos también los síndromes de cáncer hereditario, que son síndromes un poquito diferentes, pero que tienen como base el que sean genéticos, el que pueden cursar a lo mejor un niño con muchas malformaciones y tal, y también pueden cursar con un desarrollo a cáncer o a leucemia, de manera que es un espectro muy amplio. Y en estos momentos conocemos más de 200 genes que son responsables de distintas formas de cáncer hereditario. No quiero entrar en muchos detalles de esta pequeña muestra, pero aquí veis que hay cánceres bien conocidos, como es el cáncer de mama y de ovario hereditario, que más o menos la incidencia es aproximadamente en 1 en 1500, una en 1500 mujeres aproximadamente. El cáncer de colon hereditario, que es bastante frecuente, aproximadamente pues 1 en 700, 800, pero luego hay síndromes que son muy raros. Aquí tenéis
este tipo de anemia de Fanconi, que es uno en 360.000, o la ataxia telangiectasia, que es uno en 100.000. Es decir, es muy variado. Es lo que se llama, son todas enfermedades raras, porque son muy poco frecuentes, a pesar de que se haga mucho hincapié en algunas formas, sobre todo cuando afecta a una persona que tiene una trascendencia mediática importante. Y otra de las características que complica mucho el estudio de todos estos síndromes es que es lo que llamamos la heterogeneidad genética. El concepto de un gen, una proteína, ha desaparecido ya hace mucho tiempo, y puede haber varios genes que estén dando prácticamente la misma proteína. Y en el caso de BRCA1 y BRCA2 tenemos dos genes nada más que hay que estudiar, y si uno estudia BRCA1 y es negativo, pues tiene que ponerse a estudiar BRCA2, pero fijaros en anemia de Fanconi que en estos momentos hay 21 genes descritos, de manera que cuando hay que empezar el estudio de anemia de Fanconi, pues es realmente una complicación, y hasta hace muy poquito realmente se estudiaban uno o dos genes, los más mayoritarios, y ya el resto no se estudiaban. Bueno, pues todo esto, me lo voy a pasar esta. Todo esto lo que hace es que tengamos que enfrentarnos a diferentes problemas y desafíos a la hora de abordar el estudio de este conjunto de tumores. Y uno de ellos, el principal, es que en muchos casos, muchísimos casos, no se puede dar un consejo genético, un asesoramiento genético adecuado. Es decir, nosotros podemos estudiar en una familia con muchos miembros afectados, podemos estudiar el gen BRCA1, podemos estudiar el gen BRCA2, los dos son negativos, pero no podemos decir que esa familia no presenta una mutación genética, porque sabemos que hay un 80% de familias que no sabemos explicar sus bases genéticas. Entonces no se le puede decir a una persona que está sana, decirle no se preocupe que no va a pasar nada porque no hemos encontrado ninguna mutación. No, hay un 80% de familias que desconocemos su etiología genética. Tenemos todavía un montón de cánceres sin genes conocidos, y muchos de ellos son de los más frecuentes. Próstata, ya habéis visto que es el primer tumor con un 30 y tantos %, pero no tenemos ningún gen de estos tipo BRCA1 o BRCA2 que explique un porcentaje importante de familias. Y lo mismo pasa con páncreas y lo mismo pasa con pulmón. Pulmón, a pesar de ser tan frecuente, pues no tiene ningún gen claramente definido. Y luego también tenemos escenarios en los que hay pacientes en los que aparecen múltiples cánceres sin que haya ningún antecedente familiar. Personas en las que les empieza a aparecer un cáncer de mama y al cabo de 3 años otro tipo de cáncer, y así sucesivamente. Y sabemos que tienen una base genética, porque si no, no sería la cosa tan continuada, pero no sabemos cómo abordar esos problemas, ¿no? Y bueno, aquí tenéis 3 ejemplos de lo que acabo de decir. Este es otro ejemplo de heterogeneidad genética que es súper complicado a la hora de dar un asesoramiento genético, porque fijaros que aquí no sé cuántos genes hay como 20 genes también, y los feocromocitomas son tumores de las cápsulas suprarrenales, y fijaros cuántos genes pueden dar lugar al mismo tipo de patología. El primero de ellos se identificó en el año 1990, y bueno, pues a partir de ahí se han ido describiendo periódicamente. Esto lo tengo que actualizar, debe haber un par de genes más. Estos son 2 genes que describimos en el laboratorio, pero fijaros cómo, a pesar de todos los genes que hay, no se llega a cubrir el espectro. Es decir, que si uno hace un estudio de una familia con feocromocitomas y estudia todos estos genes y no encuentra nada, no sabemos qué decir a esa familia, en el sentido de asesorarla para que pueda, no sé, hacer una vida determinada o un tratamiento concreto o demás. Esta es otra familia en la que, fijaros, la cantidad de casos con cáncer que hay, y cada color significa un tipo de cáncer distinto. Esto no sé si es azul, cáncer de pulmón, bueno, no los veo bien. Este otro de aquí, que es un melanoma, cáncer testicular, cáncer colorectal.
Pero lo más llamativo de esta familia, perdón, esto no es un cáncer colorectal, lo más llamativo es estas dos personas que tienen la misma coloración y que son angiosarcomas cardíacos, que esos son tumores súper raros, son tumores del corazón, son súper raros, y el hecho de que haya una reincidencia en la familia de dos casos con cáncer de corazón quiere decir que indudablemente tiene que haber una base genética. Esta familia nos la enviaron hará unos 10 años para ver qué podíamos hacer con ella, y lo único que se me ocurrió fue pues, extraer sangre de esta persona y de alguno más con otros cánceres y guardarla en el congelador por si en algún momento surgía un gen que pudiera explicar en esta familia este acúmulo de tumores, ¿no? Pacientes con múltiples cánceres, era lo que os comentaba. Fijaros esta familia tan aséptica en la que únicamente está esta chica que tiene un cáncer de mama y su tía con 72 años. Y esta mujer con 48 años desarrolla un melanoma, con 53 un cáncer de colon, un tiroides y un cáncer de mama. La verdad es que no se sabe muy bien qué hacer, y aquí en este caso pues lo mejor, pensando que puede tener esa base genética, es empezar con los genes relacionados con cáncer de mama, genes relacionados con cáncer de tiroides, etcétera, a ver si suena la flauta. En este caso sonó la flauta y era uno de los genes de cáncer de colon, que en aquel momento eran 3 los genes, uno de los genes del cáncer de colon el que estaba mutado, y el cáncer de colon también se asocia en un porcentaje bajo, pero muchas veces aparece asociado a cáncer de mama. O sea que estos son problemas que surgen y que realmente nos tenían hace una década un poco paralizados en cuanto a cómo continuar con todos estos estudios. Pero afortunadamente hace una década pues, surgió un desarrollo tecnológico que ha supuesto una revolución en el ámbito de la biomedicina, que es lo que llamamos la secuenciación masiva, el Whole Exome Sequencing, que permite no solamente estudiar o secuenciar un gen más o menos pequeño o un fragmento del gen, sino que nos permite estudiar todos los genes de nuestro genoma, de manera que de una sola vez podemos analizar los 23.000 genes que tenemos. Y esto ha supuesto una revolución porque nos ha permitido empezar a estudiar todas esas familias en las que no encontrábamos genes que explicaran los distintos tipos de cánceres, y bueno, otro tipo de desarrollos que han facilitado mucho los diagnósticos genéticos. La secuenciación masiva, fijaros la diferencia en el año 2001 fue cuando se describió, se publicó el proyecto del genoma humano, el borrador del genoma humano, y en aquel entonces nosotros éramos capaces de leer 100 pares de bases, 200 pares de bases al día como mucho, por técnicas de secuenciación manual, de lectura de A, T, C, C, y luego transcribirla en su correspondiente aminoácido y correspondiente proteína. Esto continuó así una serie de años hasta el año 2006, que aquí ya se da un petardazo y pasamos de leer 200 pares de bases pues prácticamente a 1 millón de pares de bases. Y aparte con la incorporación de esta máquina de secuenciación masiva. Y ya a partir de este momento pues se van refinando la técnica, y a partir del 2010 prácticamente es cuando se empieza ya a aplicar al ámbito humano y cuando se empiezan a estudiar todas estas familias que os he ido mostrando ejemplos de ellas, de las que sabíamos que debían tener una base genética pero éramos incapaces de hacer nada por ellas. Y bueno, pues este es un ejemplo. Esta es la familia esta que os comentaba antes, la de los dos angiosarcomas cardíacos. Hicimos bien en guardarlas en el congelador porque esta persona ya estaba muerta 5 años después y otros miembros también habían fallecido. Y esta familia, cuando la analizamos mediante esta nueva tecnología, identificamos el gen responsable, que es este gen POT, que es un gen que es realmente complicado en el sentido de que no da un patrón, por así decirlo, fijo de tumores, sino que es capaz de dar multitud de diferentes tipos de tumores, y esto es un poco por la función que tiene. Es un gen que está
asociado a los telómeros. Los telómeros son unas estructuras que están en los extremos de los cromosomas y lo que hacen es proteger esos extremos para que no sufran daño, y además de eso pues es un gen que está encargado, está muy relacionado con lo que va a ser la muerte celular y la muerte del individuo, porque a medida que pasan los años y las divisiones se van acortando esta zona telomérica hasta que llega un momento que es, digamos, el punto crítico de decir, bueno, ahora se ha terminado tu vida celular y se hace extensivo ya a la vida de la persona y va hacia la muerte. O sea que es uno de los genes en ese sentido más llamativos. Este es otro ejemplo, y este es otro ejemplo muy bonito porque es de otra familia súper rara con un tumor muy poco frecuente. Es un tumor gástrico pero de origen neuroendocrino, que en condiciones normales son tumores muy benignos y no hay que hacer prácticamente nada, pero esta es de los pocos casos familiares y su comportamiento es totalmente agresivo, tan agresivo que en esta familia, es una familia de gitanos que es consanguínea, que tiene 10 hijos, 5 de ellos habían desarrollado un tumor gástrico neuroendocrino y se les había tenido que hacer a los 5 una gastrectomía, se les había tenido que quitar el estómago, o sea que no hay otro tratamiento alternativo. Esta es una familia de las que, bueno, los genetistas estamos encantados cuando vemos una familia de estas para estudiarla, porque hay multitud de sanos y multitud de afectados y se puede hacer una comparativa perfecta, ¿no? Y bueno, de esa comparativa identificamos el gen que era responsable de esta alteración. Este gen es el ATP4, este gen es una bomba de protones que está localizado en el estómago, en las células parietales, y se encarga de soltar protones para que se unan con el clorhídrico y acidifiquen el estómago. Son los responsables de la acidificación del estómago. De manera que cuando este gen está mutado, no existe esta acidificación y lo que se produce entonces ya pues es una degeneración de toda la pared celular, una displasia celular que va a evolucionar hacia un carcinoide, que es, digamos, el precursor del posible tumor gástrico. Bueno, de esto os lo quería enseñar, es muy bonito. De esto, digamos que era tan interesante que desarrollamos un ratón que tenía la misma mutación que el humano. Es decir, hicimos un ratón con una mutación en el mismo gen para ver si podíamos replicar lo que ocurría en el humano. Y durante un periodo de 3 años estuvimos siguiendo la evolución de estos ratones y bueno, mimetizaban totalmente lo que pasaba en humanos y a los 2 años y medio desarrollaban este tumor neuroendocrino. Y puesto que el problema que tienen en los humanos y los ratones también es que el estómago no está acidificado, pues decidimos darle desde el momento del nacimiento agua con clorhídrico al 2% para acidificar externamente el estómago, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que funcionaba fantásticamente bien. Si se le daba desde el nacimiento no llegaban a desarrollar nunca tumores y además desaparecían prácticamente todos los problemas accesorios que tenían. Y si, por ejemplo, pues hicimos también la experiencia de darle ese ácido, esa agua acidificada con un año y medio para ver si se revertían algunos de los problemas que ya tenían, y se revertían bastante bien. De manera que esto es un ensayo clínico que empezó, bueno, un ensayo que empezó el pasado diciembre, hace un mes y pico aproximadamente, ya después de haber pasado por todos los comités, para tratar a pacientes con este método del agua con clorhídrico. Y bueno, pues el año que viene, cuando volvamos, os digo el resultado. Pero bien, a pesar de todo esto, pues lo que ocurre es que tenemos todavía familias como estas, en las que tenemos 10, 12 casos de cáncer de mama o de colon o de otro tipo de tumor a lo largo de varias generaciones, que no las habíamos estudiado en su momento sin alteraciones y decidimos volverlas a estudiar, y además
recopilamos con un grupo internacional, recopilamos una serie de familias que cumplieran esas características, y nuestra sorpresa fue encontrarnos con que no encontramos ningún gen que pudiera explicar estas familias. Entonces aquí pues el planteamiento fue que obviamente debían haber otros mecanismos que no conocíamos y que no era la mutación de un gen exclusivamente, sino que podían ser otros mecanismos alternativos. Y esos mecanismos alternativos pues fue pensar en la posibilidad de que fueran lo que llamamos genes de baja susceptibilidad. No los genes de alta susceptibilidad o de alta penetrancia, sino genes de baja susceptibilidad, o lo que se ha conocido y se conoce como modelos poligénicos, en los que es necesario la interacción de muchos de estos genes junto con factores no genéticos para que se pueda llegar a desarrollar una patología concreta. Y bueno, este es un poco... esto es para contaros muy brevemente qué son esos genes de baja susceptibilidad. Y nuevamente nos vamos al año 2001 con el borrador del proyecto del genoma humano, donde nos enseñó muchísimas cosas, los primeros resultados del genoma. Entre ellas es que compartimos el 99.9% del genoma, todos compartimos el 99.9% del genoma, y nos diferenciamos solamente en el 0.01%, pero ese 0.01% es el encargado de que seamos diversos, de que seamos diferentes entre nosotros, diferentes desde el punto de vista racial, con distintas coloraciones de piel, de ojos, etcétera, diferentes en cuanto a la respuesta a determinados tratamientos. Hay personas que responden fantásticamente bien a un fármaco X, a una aspirina, y otros que la aspirina les hace agujeros en el estómago y les hace de todo. Entonces, de manera que bueno, pues teníamos unos genes de baja susceptibilidad que estaban por millones en nuestro genoma, porque realmente lo que eran cambios de una única base, se llaman single nucleotide polymorphism, cambios de una única base. Y esos cambios de una única base, en la mayor parte de las ocasiones, son meros polimorfismos sin ninguna trascendencia, pero en un porcentaje de las ocasiones, estos polimorfismos lo que hacen es cambiar ligeramente o no ligeramente el producto proteico final y la función de esa proteína. Y bueno, pues este es el concepto de estos genes de baja susceptibilidad, y poco a poco pues se han empezado a estudiar lo que hemos llamado durante muchos años enfermedades comunes, que son las enfermedades que son muy abundantes en nuestra población, en nuestras familias. Estamos hablando, pues, no sé, de diabetes, del cáncer, de obesidad, de esquizofrenia, en fin, enfermedades muy frecuentes que se explican por este modelo poligénico, aunque no conocíamos ni cuántos genes ni cómo eran esos genes. Y en el caso del cáncer de mama, pues actualmente conocemos que hay ya más de 350 genes o alelos de susceptibilidad al cáncer de mama. Esto no quiere decir que una mujer o un hombre lleve esos 350 genes, todos ellos alterados en forma de SNPs, no. Lo que quiere decir es que hay 350 SNPs pertenecientes a genes que combinaciones de ellos, a lo mejor combinaciones de 20, de 50, de 80, de 100 de esos genes, van a constituir el fondo y van a dar lugar a un riesgo lo suficientemente importante como para que pueda desarrollarse una patología. Y ese es el punto de partida, no solamente para estudiar los cánceres esporádicos, sino también para empezar a estudiar las formas hereditarias de las que no conocemos qué genes o qué gen es responsable de esas formas. Y simplemente un apunte para que os hagáis una idea de cuál es el mecanismo. Si aquí estamos hablando de un gen de alta susceptibilidad que va segregando de una generación a otra y que va dando lugar a la patología correspondiente, en el caso de los genes de baja susceptibilidad que tienen, ahora os digo lo de los riesgos, lo que ocurre es que se juntan un conjunto de genes
de baja susceptibilidad. Ese conjunto de genes da un riesgo importante ya, pero además cuando los pasa a la siguiente generación, porque los va a pasar a la siguiente generación en un 50%, hay que contar que va a heredar también otros genes de susceptibilidad de la pareja de este señor. De manera que aquí podríamos tener nuevamente un background de genes similar al que aquí podríamos tener un background de genes similar al que había aquí, ¿no? O sea, este mecanismo de autoalimentación es el que estamos explorando en estos momentos para tratar de confirmar que realmente podemos explicar algunas de estas familias por este otro mecanismo. Y algo importante es el concepto este de alto y de bajo riesgo, porque mientras en alto riesgo hablamos de BRCA1 y BRCA2 con unos odds ratios, unos riesgos superiores a 8, esto quiere decir que si una mujer tiene un 10% de probabilidades de desarrollar un cáncer de mama a lo largo de su vida, con un odds ratio de 8 va a ser multiplicado por 8, 80 veces, aquí tenemos los ratios son muy pequeñitos, son de 1.3, o sea que en vez de un 10% será un 11,3%. Por eso es necesario esa acumulación de genes para que se obtenga un resultado. ¿Te puedo preguntar una cosa aquí? Sí. ¿Con qué frecuencia encontráis en estas constelaciones de genes relacionados con el funcionamiento del sistema inmunológico? Bueno, la mayor parte de los genes que tenemos seleccionados en estos momentos en el ámbito del cáncer, que son productos de estudios de caso control, prácticamente todos son relacionados con reparación de DNA. Es el pool más importante. De inmunológicos es posible que haya algunos, pero no es lo más representativo. Bueno, pues como os decía, este es el modelo que estamos explorando en estos momentos y ya voy a terminar con estas último par de diapositivas de ese salto de la medicina diagnóstica hacia la medicina preventiva, que básicamente es el paso de tratar a un individuo a empezar a tratar a poblaciones, ¿no? Y esto surge de este concepto de genes de baja susceptibilidad. Nosotros sabemos que existen alelos de susceptibilidad al cáncer, sabemos que existen factores genéticos de susceptibilidad al cáncer, que en una persona normal a lo mejor le pueden llegar a incrementar 2 o 3 veces su riesgo basal. También sabemos que existen factores no genéticos que contribuyen también al riesgo que tiene una persona. Por ejemplo, la densidad mamaria es un factor de riesgo. Una mujer con una densidad mamaria alta tiene más riesgo de desarrollar cáncer que una mujer con una densidad normal o baja. Está estipulado también 2 o 3 veces el riesgo. Sabemos que existen otros factores, como es la edad de la mujer, como es el historial de antecedentes familiares, como es, por supuesto, estilo de vida o los tratamientos hormonales, en fin, toda una serie de factores que pueden llegar a incrementar un poquito todo esto. Entonces, lo que nos hemos planteado es que si con los factores genéticos podemos explicar cosas, si hacemos esta interacción de factores genéticos y factores ambientales, con sus pesos correspondientes y con sus riesgos correspondientes, vamos a poder explicar y vamos a poder tratar de estratificar a la población general. Y vamos a tratar de estratificarla en población de alto riesgo para el desarrollo de una enfermedad, de moderado riesgo o de bajo riesgo. Y bueno, el objetivo obviamente de esta estratificación es que tratar de seleccionar a todo este grupo de alto riesgo en base a sus factores genéticos y no genéticos para hacerles lo que sería un seguimiento ya más individualizado o más personalizado. Por eso es el salto este que os decía de la medicina individualizada hacia una medicina más amplia. Bueno, yo creo que esta es la última. Bueno, esto es un poco el resultado de unos pilotos que hemos hecho y en un estudio de caso control analizando
más o menos 500 casos, 500 controles, donde como veis, este método clasifica bastante bien a los casos de cáncer de mama, como de alto riesgo, prácticamente un 70%, mientras que de bajo riesgo, por las características que tienen estas personas, lo hubiera clasificado de bajo riesgo. Pero lo más importante es que a nosotros lo que nos interesa es la población control de alto riesgo. Y esa población de control de alto riesgo, hay un 20% de casos de la población general, de mujeres de la población general, que en estos momentos podemos clasificarlas de alto riesgo y son candidatas a un seguimiento individualizado para evitar que en un futuro pues puedan desarrollar ese cáncer, ¿no? Aquí puede haber sus más y sus menos, pero realmente si estamos hablando de mujeres de alto riesgo, estamos hablando de mujeres que pueden tener un riesgo un poquito más bajo o un poco más bajo que el riesgo que confieren las mutaciones en BRCA1 y en BRCA2. Son mujeres de alto riesgo y que tienen unas pautas de seguimiento muy estandarizadas ya. Bueno, pues esto era un poco por dónde vamos en estos momentos. Bueno, y contestando a la pregunta, pues el cáncer es hereditario algunas veces, como dirían los gallegos. A veces sí, a veces no. Y nada más, y que sí, lo que sí, el mensaje que os quiero dar es que si tenéis antecedentes, no tenéis claro, tenéis preocupaciones, que bueno, siempre es bueno que acudáis a una consulta de cáncer familiar para que os puedan asesorar y os puedan indicar si realmente merece la pena el hacer algún tipo de estudios o no merece la pena hacer ningún tipo de estudios.